Bendiciones para todos nuestros amados en la fe, que el Todopoderoso siga bendiciéndoles donde quiera que se encuentren, bien sea en España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, en cualquier parte de América Central, América Latina. Para mí es una bendición poder nuevamente estar conectado y poder transmitir esta maravillosa palabra del Señor. Voy a hablar hoy acerca de las 70 semanas de Daniel. Estamos conscientes de que esto ha sido un estudio bastante, eh, ¿cómo usar esta palabra? Conflictivo, porque hay muchas tendencias con respecto a muchas posturas con respecto a este importante tema. Sin embargo, eh, vamos a hablar en esta tarde y de acuerdo al discernimiento pues, que Dios nos va a ministrar, vamos a entender muchas cosas también. Libro de Daniel, capítulo 9, en el verso 23, dice de la siguiente manera: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la multitud de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, entonces Daniel estaba orando, confesando su pecado y el pecado de su pueblo. Qué maravilloso profeta es Daniel. Daniel era un profeta que sentía realmente el peso, la carga por su nación, por su pueblo. Daniel sabía pues que estaban pasando un proceso de parte del Señor, proceso que duraría alrededor de 70 años. Y Daniel no era como los otros profetas que estaban deseando que las cosas se cumpliesen más bien, sino que él más bien oraba para que Dios tuviese misericordia pues de la nación y del pueblo. Y así debe ser el profeta de hoy. El profeta, cuando haga una profecía, más bien debería orar a Dios para que la gente se arrepienta y las cosas no se cumplan. Pero se ven profetas que profetizan cosas y parece que anhelan pues que las cosas sucedan como para que la gente diga que verdaderamente es profeta del Señor. Entonces este profeta es un profeta, una dimensión, roba, una palabra hebrea que significa uno que es guiado en sueños, visiones, en revelaciones. No sueños, visiones y revelaciones, sino uno que es guiado en sueños, profetas en revelaciones. O sea, que entiende los sueños, entiende las visiones, y lo que no entiende es porque Dios se lo vele. Pero es un profeta muy dimensionado pues, en lo sobrenatural. Por eso es que Daniel pudo interpretar los sueños, la mayoría de los sueños que tuvo, Daniel pudo interpretarlos, visiones y sueños. Entonces, aquí Daniel, bueno, está preocupado por la nación, el cautiverio y la esclavitud. Y entonces, en medio de esa oración, se le presenta el ángel Gabriel. Y le da lo que a mi juicio es una de las profecías más importantes de todas las escrituras. Todas son importantes, todas son de alta importancia, todas, pero esta profecía es una profecía de las más importantes de todas, porque
La mayoría de los profetas, ellos anunciaban pues el nacimiento del Mesías, que el Mesías habría de venir, que el Mesías libertaría al pueblo, y así pues tanto lo profetizó en Abraham. Se le da una promesa cuando se le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y Pablo aclara que esa simiente es Cristo. Jacob, cuando bendice a las tribus de Israel y les da a algunos una declaración profética, Jacob habla pues que el cetro de Judá no será quitado hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. También se dijo pues que el Mesías era de la casa de David, y entonces Isaías también lo profetizó. Incluso Isaías profetizó lo que iba a ser su padecimiento, su muerte, su sepultura. Y Isaías también profetizó de que había orado por los transgresores. O sea, Miqueas profetizó de que nacería en Belén. O sea, muchos dieron unas coordenadas acerca del Mesías. Se sabía pues que el Mesías vendría, e incluso en algunos judíos piadosos y algunos israelitas temerosos es la esperanza, o era la esperanza de ellos en su tiempo, ¿verdad? Porque, oye, hablar del Mesías es hablar de la redención de Israel, hablaba, bueno, pues del Salvador del mundo. Daniel es el único profeta que da el tiempo, se aproxima y se ajusta más al tiempo, Daniel. Porque una cosa es decir que el Mesías va a nacer y que va a venir el Mesías, pero no se dice cuándo. En cambio, el ángel le dice a Daniel, yo he venido para darte entendimiento. Y le dice, entiende la visión. O sea, el ángel viene y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, le dice el ángel también, le da unos puntos importantes, que eso que yo creo, y así lo veo en las escrituras, de que lo más importante de estas 70 semanas es la llegada del Mesías. Es lo más importante, porque, como dije anteriormente, muchos decían que venía, pero Daniel lo habla pues más preciso. Y el ángel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero hay una serie de objetivos aquí que cumplir. Dice, primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión. Sexto, la profecía. Y séptimo, ungir al santo de los santos. Entonces, esto es lo que se llama el propósito principal o propósito fundamental. Entonces, mayormente se ha establecido el propósito previo, que es el propósito previo, que es restaurar Jerusalén, edificar a Jerusalén, y mayormente eso es el propósito previo, porque la restauración de Jerusalén no estaba garantizada como una restauración eterna, como una restauración, como digamos, que iba a permanecer en el tiempo. Sencillamente esa restauración, esa edificación de Israel, de Jerusalén, de la Santa Ciudad, esa era una restauración previa. Y yo veo que muchas personas se concentran, pues en las semanas de Daniel se concentran y le dan más énfasis a la restauración del templo y a la restauración de la ciudad que al propósito fundamental, que es precisamente el objetivo de las 70 semanas de Daniel. Porque la ciudad sí iba a ser restaurada, la ciudad iba a ser, los muros iban a ser edificados, la ciudad iba a ser reedificada, pero eso no era el propósito fundamental. Sencillamente eso tenía que ser así porque el Mesías tenía que llegar a esas tierras, a las tierras de Judá. La profecía tenía que cumplirse, tenía que nacer en Belén,
y tenía que desarrollar su ministerio, primeramente a los judíos, en todas esas calles de Israel, de Palestina, de Jerusalén, tenía que caminar y anunciar el Evangelio del Reino. Para eso es que era necesario el templo y necesario la restauración de la ciudad. Entonces, pero mucha gente le hace más énfasis. Yo veo la gente muchas veces predicando a los mesiánicos o algunos hermanos predicando y enseñando y le dan más énfasis a la restauración de Jerusalén, la restauración de los muros, la restauración del templo, que realmente es el objetivo fundamental de la profecía. Porque, ¿por qué la restauración del templo no era algo permanente? Bueno, porque es que ya eso estaba profetizado también. Fíjese, ese templo en el año 457, el rey Artajerjes da un edicto, eso lo podemos ver en Esdras capítulo 6, verso 16, lo podremos ver en Esdras capítulo 1, del 1 al 16, lo podemos ver en Nehemías capítulo 2, del 1 al 6. O sea, podemos ver cómo el rey Artajerjes firma un decreto para que sea restaurado el templo y para que sea reedificada la ciudad. Entonces, pero eso en el tiempo, eso nuevamente fue profanado. Fíjate que la Biblia dice o la historia, pues la historia de Israel, la historia de Judá enseña de que en el tiempo del imperio persa, en tiempo del imperio griego, porque ellos estuvieron cautivos pues por los persas y por los griegos, en el año 175 se levantó vamos a usar esta palabra, se levantó prácticamente un anticristo, y dice la palabra que sometió Jerusalén, sometió nuevamente la ciudad, profanó el templo. Estoy hablando a grandes rasgos porque me quiero dedicar a otra cosa. Prácticamente dice la historia, cuando uno lee primero Macabeo, segundo Macabeo, uno lee la historia y ve que Antíoco Epifanes, un hombre malvado, un hombre impío, prácticamente un anticristo, este hombre destruyó pues también la ciudad, profanó el templo, cuenta la historia de que sacrificó animales, un cerdo, sacrificó en el altar, en el templo de Jerusalén. Bueno, y este hombre, bueno, pues le hizo la vida imposible a los judíos de esa época, hasta que se levantó Judas Macabeo. Y bueno, y esto es una historia bastante dolorosa para ese periodo que hubo allí, y vemos pues cómo eso fue totalmente tremendo. Entonces la restauración del templo no era el objetivo de las 70 semanas de Daniel. Cuando uno estudia el libro de Nehemías, el libro de Esdras y el libro Esdras capítulo 6, capítulo 7, Nehemías capítulo 1, capítulo 2, entonces vemos la restauración de Jerusalén por medio de Artajerjes. También lo había dado antes Ciro en el año 538, la dio Darío en el año 523, la dio Artajerjes en el año 457 y la volvió a dar Artajerjes en el año 445. Pero la fecha que más se ajusta al inicio, pues al cumplimiento de la orden, por todo lo que podamos ver más adelante, es la fecha del año 457. ¿Qué le dice el ángel a Daniel? Le dice que desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén habrán 7 semanas. Ese es un periodo estas semanas son semanas de año. 7 semanas. A 7 años cada uno da una multiplicación de 49 años. Desde el año 457 al año 408 antes de Cristo, ante la era cristiana, transcurrieron esos 49 años. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, eso fue algo bastante fuerte, porque tanto Esdras como Nehemías tuvieron muchas aflicciones para la reconstrucción del templo. Tuvieron muchas aflicciones, tuvieron que batallar. Incluso cuando uno estudia el libro de Nehemías, uno ve pues de que los soldados tenían, los constructores del muro y del templo tenían una espada, en una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. O sea, porque los árabes, los samaritanos, Sanbalá, Tobías, esa gente le hicieron la vida de cuadrito.
Por eso dice la Biblia que la ciudad será restaurada en tiempos angustiosos. Eso fue bastante angustioso. Entonces, ese fue un periodo que duró 49 años exactos. Desde el año 457 al año 408 se cumplieron esos primeros 49 años o las primeras 7 semanas. Entonces, del 408 comienza prácticamente las 62 semanas. Del año 408 comienzan las 62 semanas. Entonces, ese es un periodo que es coexistente con lo que se llama el periodo intertestamentario, el periodo de silencio. El último profeta que vino fue Malaquías. Malaquías dio severas advertencias a la nación. En los tiempos de Malaquías se veía pues cómo ese templo que había sido restaurado, la gente ofrecía pan inmundo, ofrecían animales ciegos, animales cojos, o sea, no le daban a Dios lo que realmente Dios, pues realmente como Dios, como Padre Eterno se merecía, como gran rey, sino que la gente le daba lo dañado. E incluso Malaquías suelta una maldición. Dice que maldito todo aquel que teniendo este animal bueno en su rebaño, animal sano en su rebaño, le ofrenda a Jehová o le ofrece a Jehová lo dañado. Entonces, por ahí podemos ver ese sistema religioso de esa época, un sistema sacerdotal corrompido. Claro, se entiende también de que los judíos venían de Babilonia los judíos, y como digamos, habían sido contaminados, habían sido inyectados por ese espíritu malévolo babilónico. Tanto la adoración, la alabanza, todo el sistema prácticamente quedó sumergido bajo ese sistema babilónico que, bueno, es un sistema totalmente corrupto. Y durante los tiempos de Malaquías, bueno, se dio esa profecía, bueno, que incluso viene el día ardiente como un horno. O sea, Dios molesto con esa nación, con esa gente, era por su alto pecado, por su alto estado de contaminación. Entonces, son cosas que uno tiene que evaluarlas muy bien. Bueno, y en ese periodo, bueno, cayó el imperio persa, vino el imperio griego también sometiendo fuertemente a ese remanente de judíos que estaban allí, y eso fue algo extremadamente corrompido y algo bastante tremendo, ¿verdad? Uno queda impactado como una nación, como la nación de Judá, como ese pueblo de Israel que estaba esparcido. Uno queda impactado como esa gente vivieron una vida tan reverde, delante de Dios. O sea, una desobediencia tenaz, acérrima, bueno, tan tremendamente. Entonces mucha gente vive como confundido con eso, que el pueblo de Dios. Bueno, ya expliqué en algunas clases pasadas de que Dios tiene un trato allí especial con un remanente que lo tiene escogido por gracia desde el principio, ¿verdad? Pero entonces, bueno, en este periodo de silencio que duró aproximadamente sus 400 años, 400 y pico de años, periodo de silencio. Entonces, bueno, ahí, como le dije, se levantó Antíoco Epífanes, contaminó el templo, sacrificó un cerdo en el templo. Bueno, pues hizo desastre prácticamente, maltrató a los judíos. Este era un impío, un anticristo completamente, un impío. Entonces, bueno, ese periodo fue tan triste, ¿verdad? Ese periodo fue un periodo muy triste para la nación de Israel, porque prácticamente no había la voz de Dios, Entonces no había profeta que profetizase la voz de parte del Señor, una palabra para el pueblo. Y eso fueron días muy oscuros, muy dolorosos para esa nación. Entonces ese periodo comienza en el año 408 antes de Cristo. Ese periodo completamente, y bueno, concluye aproximadamente en el año 26, después de Cristo, o ya de la era cristiana. Entonces tendríamos que ver que si unimos los dos periodos, el periodo de 49 años y el periodo de 62 semanas, que serían 434 años, eso nos llevaría a una suma de 69 semanas, que eso serían 483 años. Entonces, desde la salida de la orden hasta el año 26, que hace su aparición Juan el Bautista,
que hace su aparición Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, porque de Juan el Bautista hay mucho que decir. Juan el Bautista lo profetiza Isaías diciendo la voz de uno que clama en el desierto. Y Juan mismo, pues, cuando se presenta, era el profeta que venía, como digamos, a preparar el camino del Mesías. Y él mismo se consideró que él no era el Mesías, sino que él era la voz de uno que clama en el desierto. Todos sabemos de que Juan el Bautista era familiar de Jesús, era 6 meses mayor que Jesús, y más o menos en el año 26 por ahí, Juan el Bautista sale prácticamente al ministerio. Dice la palabra que comía langostas y miel silvestre, y que reprendía prácticamente al sistema fariseo, reprendía al sistema herodiano, porque Herodes no era judío, pero estaba reinando prácticamente en Judea, estaba reinando. Y todos sabemos de que el sumo sacerdote de esa época, que era Caifás, y su suegro Ana, que eran los sumos sacerdotes de esa época, no llenaban los requisitos para ser sumo sacerdote, porque ellos no eran del linaje de Aarón. Prácticamente fueron sacerdotes impuestos, somos sacerdotes impuestos por el rey Herodes. Entonces, a Juan el Bautista prácticamente era el que le tocaba ser el sumo sacerdote de la época, porque Juan el Bautista era hijo de sacerdote, era hijo de Zacarías, que era sacerdote, y de Elizabeth. Entonces, y de paso era de la tribu de Leví. Entonces, bueno, ahí tenemos prácticamente un resumen de lo que es esta historia, ¿verdad? Lo que fue las primeras 49 semanas y lo que son las otras 62 semanas, lo que fue lo que se llama el periodo de silencio, hasta la aparición de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista sale en el año 26 al ministerio, ¿verdad? Y Cristo, Jesucristo, como está establecido pues en todas las profecías, Jesucristo tenía que nacer en Belén. Jesucristo tenía que cumplir también un ministerio, porque es el ministerio de la redención, ¿ves? El ministerio de la redención. Y nos enseña las Escrituras que prácticamente el tiempo abarca del año 457 al año 26, cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista. Allí prácticamente concluye o culmina la semana 69 y da inicio prácticamente a la semana 70, porque los que dicen que la semana 70, la semana 69 se cumple con la entrada triunfal, bueno, esa es una doctrina de paracaídas, porque Jesucristo primeramente tenía que ser avalado y aprobado por el Padre. Todo el mundo sabía de que Jesucristo era rey. Herodes lo pudo conocer, los sabios del Oriente que visitaron a Jesús cuando nació entendieron que ese era el rey, y muchos piadosos entendían que Jesucristo era un rey, ya él era un rey. Pero no había llegado el tiempo de salir prácticamente a su ministerio. Entonces, en el bautismo, cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Entonces dice que fueron los cielos abiertos. Dice Juan mismo, Juan dice que él vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo que descendía como paloma y posaba sobre él. Entonces el mismo Juan reconoció que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo no puede ser reconocido por los hombres primero que reconocido por el Padre. El Padre da la profecía del nacimiento de Jesús. Jesucristo nace y es reconocido. El nacimiento de Cristo fue probado, se reconoció, y los piadosos de esa época entendieron de que el Mesías había nacido. Entonces, primero fue reconocido por el Padre. Juan le bautiza y los cielos se abren. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ahí vemos el inicio de Jesucristo con su ministerio, porque esto no puede quedar así, como muchas personas tratan de presentar lo que la semana 69 se cumple con la entrada triunfal, pero ahí en la entrada triunfal está reconocido por algunos piadosos, una multitud de piadosos, fueron los que reconocieron a Jesús como el Hijo de David.
Y esa era parte del ministerio de Jesucristo. Pero el primero es el reconocimiento del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, por eso es que esto tenemos que verlo desde este punto de vista. Jesucristo no solamente es bautizado, dice la palabra de Dios que inicia su ministerio. Y hay una región importante, que es la región de Galilea de los Gentiles. Mateo capítulo 4, a partir del verso 18, dice que el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y los que estaban en sombras de muerte, luz les resplandeció. Entonces, el Mesías inicia su ministerio. Y aquí tenemos nosotros que ver lo que es el ministerio del Mesías. Lo inicia en la semana número 70 con el bautizo. Con el bautismo lo inicia en la semana número 70. Entonces Jesucristo comienza su ministerio, un ministerio poderoso, un ministerio de señales, un ministerio de milagros, un ministerio de prodigio. Dice el libro de los Hechos que Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret. Y anduvo haciendo prodigios y milagros porque Dios estaba con él. Y el apóstol Pedro dice ahí, este es Señor de todo. Entonces, Jesucristo no tuvo un ministerio vacío, sino su ministerio fue un ministerio poderoso que marcó huellas, dando testimonio de que verdaderamente ese era el Mesías y que verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Entonces, en ese ministerio, el apóstol Juan dice que a lo suyo vino. Él vino a lo de él, vino a restaurar al pueblo, vino a morir en la cruz, vino a redimir a Israel, vino a redimir a los gentiles, vino a lo suyo. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ministerio de Cristo se desarrolló con mucho poder, con mucho respaldo divino. Jesucristo pudo vencer todas las tentaciones, porque dice la Biblia que fue probado en todo, pero sin pecado. Ahora, Jesucristo, en ningún momento Jesucristo garantizó una restauración futura de Jerusalén. Cuando estudiamos los capítulos, de Mateo, capítulo 21, a partir del verso 33 en adelante, que ya lo hemos visto en otras partes, lo hemos visto, Mateo 21, a partir del verso 23, cuando vemos esto, entonces entendemos de que Jesucristo en todos los tiempos enfrentó a los escribas, enfrentó a los fariseos, los llamaba generación de víbora. ¿Cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Bueno, y Cristo en ningún momento, como dije en otros estudios, le lanzó flores. Le lanzó flores a Israel. Cuando estudiamos el libro de Mateo, capítulo 21, a partir del verso 33, estudiamos Lucas, capítulo 11, a partir del verso 44. Hermano, ahí Cristo está haciendo señalamientos tremendos con respecto a los judíos. Y si estudiamos Mateo, capítulo 23 del libro de Mateo, vamos a leer unos versículos aquí, Mateo capítulo 23. Mateo 23, a partir del verso 35. Verso 33. Importante esta escritura. Mateo dice: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está hablando de los escribas y fariseos. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, en vuestras sinagogas os perseguiréis, de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, cuando uno ve hermanos que quieren resucitar este tipo de cosas, bueno, uno dice, bueno, pero ¿en qué Biblia están hablando? ¿De qué tiempo están hablando? ¿En qué parte de la Biblia habla de una restauración futura? Porque si el templo llega a ser restaurado nuevamente, el templo va a ser restaurado es para engañar a los mismos judíos. Porque la palabra no está garantizando nada de estas cosas, está garantizando la palabra del Señor. Entonces estamos hablando de una restauración previa primero. Eso es una restauración previa. Eso no tenía que ver con una restauración permanente en el tiempo. Eso era sencillamente una restauración previa porque el Mesías tenía que venir, pues, y tenía que encontrar precisamente el templo y tenía que encontrar la ciudad de Jerusalén. Pero eso no garantizaba nada de esas cosas. En el libro de Mateo, capítulo 27, una porción aquí, Mateo capítulo 27, a partir del verso 23. Dice aquí verso 23. Dice verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Entonces ellos mismos se enjuiciaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el ministerio de Jesucristo fue un ministerio muy poderoso, de muchas señales, pero también enfrentó a los líderes religiosos de la época. Los enfrentó. Jesucristo vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Jesucristo es el Señor de todos. Y aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, en el verso 24, verso 25, dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la ciudad, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Claro, después de las 62 semanas, después de la semana 69, entra en funcionamiento el ministerio del Mesías. Pero el ministerio del Mesías no podía ser un ministerio paracaídas. Tenía que cumplir su objetivo. Y los profetas, porque con el ministerio de Jesucristo y con el nacimiento de Jesús y su ministerio, se estaban cumpliendo más de 100 profecías. Que si podemos ahorita enumerarla, bueno, no nos daría el espacio para enumerar más de 100 profecías que se estarían cumpliendo con el ministerio, con el nacimiento y con el misterio del Mesías. Entonces, dice aquí, y después de las 62 semanas, o sea, después de la semana 69, entra en acción el ministerio del Mesías. Se quitará la vida del Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, esta es la semana 70, después de las 69 semanas, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, esta es una acción de confirmación que solamente le conviene o le compete a Jesucristo, confirmar el pacto con muchos. Si nosotros buscamos el libro de Génesis, vamos a buscar Génesis capítulo 17, el libro de Génesis capítulo 17, una escritura muy importante aquí en Génesis capítulo 17, en el verso 3, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces, este es un plural muy amplio, dice, serás padre de muchedumbre, y ahí es un plural, y de paso dice de gentes, o sea, que abarca prácticamente todas las naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que su nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Entonces, confirmar el pacto con muchos. Ya Dios había hecho un pacto con Abraham.
Entonces dice la palabra del Señor que confirmará el pacto con muchos. Vamos a ver ahora otra porción aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10 del libro de los Hechos. En el verso 40. Dice, a este Dios al tercer día, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que no predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí se está confirmando el pacto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Entonces, Jesucristo está confirmando el pacto, y cuando leemos el libro de Isaías, capítulo 53, habla de muchos. Isaías capítulo 53. En el verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo muy justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, por eso es que está confirmando, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Y cuando uno estudia el libro de Lucas, ¿qué hace Gamaliel? ¿Qué hace Simeón? Simeón reconoce que ese era el Mesías. ¿Qué hizo Ana la profetisa? Reconoció de que ese era el Mesías. Ahora, el Mesías sale en su ministerio, como dije, en la semana 70, a la mitad de la semana, 3 años y medio de ministerio. Vamos a buscar el libro de Lucas capítulo 3. Libro de Lucas capítulo 3, importante cita. Lucas capítulo 3. En el verso 21. Dice, aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Cristo nace en el año 4 antes de la era común, o sea, año 4 antes del año 4000, de cumplirse el cuarto milenio. Y las 69 semanas se cumplen en el año 26 de la era cristiana. Entonces, que serían 483 años menos 457. Prácticamente da el año prácticamente 26. Eso es lo que da. Ahora, Cristo dura 3 años y medio, más o menos en el año 30 Jesús sale al ministerio, y dura en el año 30, Jesucristo muere más o menos en el año 30, sale el ministerio en el año 26 de la era cristiana, y en el año 31, Jesucristo muere. Ahora, ¿dónde están los otros 3 años y medio? Vamos a buscarlos por aquí. ¿Dónde están los otros 3 años y medio? Vamos a buscarlo por aquí. Ahora, muere a los 3 años y medio, pero resucita, dura sus 3 días bajo la tierra, o sea, en el seno de Abraham, y resucita. Entonces, en la resurrección comenzó los otros 3 años y medio. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso Hechos capítulo 1, vamos a buscar Hechos capítulo 1. Con la resurrección comienzan los otros 3 años y medio. Como dice el apóstol Pablo, pues si Cristo no resucitó, y ese era un hecho que tenía que quedar registrado. La resurrección de Cristo tenía que quedar registrada. Entonces aquí en Hechos capítulo 1, en el verso 2, dice así.
Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días hablando acerca del reino de Dios. Entonces, ¿a dónde comienzan los otros 3 años y medio? Bueno, precisamente comienzan con la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucita, vana es nuestra esperanza. Y tenía que haber una confirmación, un comprobante de que Cristo realmente resucitó de los muertos. Bueno, dice la palabra que se le apareció a los apóstoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, aquí hay una prueba completamente. Ahora, los apóstoles, bueno, ya conforme porque el Mesías había resucitado, empezaron a predicar el Evangelio, y se fueron a Jerusalén, esperaron la promesa del Padre, descendió el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, lo que se llama el bautismo del cuerpo. La iglesia ya como cuerpo de Cristo se comienza a predicar el Evangelio. Y entonces, lógico, en la predicación del Evangelio los primeros miembros eran todos judíos, todos eran judíos, la inmensa mayoría eran judíos. Los que se arrepintieron, los que se confesaron al Señor. Pedro da un discurso, se arrepienten 5.000, son bautizados al mismo día. Después da otro discurso, se arrepienten 3.000, también son bautizados al mismo día. Entonces, aquí vemos cómo el Evangelio comenzó prácticamente a expandirse hasta la muerte de Esteban. Esteban muere en el año 34 aproximadamente. Esteban está muriendo en el año 34 y allí prácticamente en ese transcurso de tiempo es la conversión de Saulo, que es cuando comienzan prácticamente la era de los gentiles. Ya prácticamente comienza la era de los gentiles o el tiempo de la predicación del evangelio a los gentiles, porque es lo que Cristo había enseñado cuando le dice a los discípulos en la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Volvemos a Daniel capítulo 9, en el verso 26 nuevamente. Entonces, cuando Cristo anuncia, pues le dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el objetivo de las 70 semanas, ¿cuál era? Traer la justicia perdurable. Ese era el objetivo. Esto es como el reino en construcción. ¿El objetivo cuál es de las 70 semanas? Exclusivamente este: terminar la prevaricación. Con la muerte de Cristo ya se le dio una estocada a la prevaricación. Con la muerte de Cristo se le dio una estocada al pecado. Antes la gente pecaba y, bueno, los ciudadanos de Israel podían matar un animal, pero los gentiles, ¿qué hacían los gentiles? No, dice la Biblia que estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, le da una estocada a la prevaricación, le da una estocada al pecado, y al pecado tiene cura, amigo. El pecado se cura con la sangre de Cristo. Que eso no se veía antes, expiar la iniquidad. Entonces, estas cosas, estos pecados ya tienen una estocada, una espada. ¿Y qué hace el Evangelio? El Evangelio se está predicando en todas las naciones. Aquí dice: para traer la justicia perdurable. No dijo que la muerte de Cristo iba a establecer la justicia perdurable, no, para traer, porque es un proceso que se va dando a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio se va expandiendo por todas las naciones, va llegando a todos los ciudadanos. El Evangelio, el poder del Evangelio con señales va llegando a todas las naciones. La gente va recibiendo a Cristo, la gente recibe paz, la gente recibe transformación a través de la predicación del Evangelio, a través de la unción poderosa del Espíritu Santo. Entonces, ¿esto es para qué? Para sellar la profecía, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto va en construcción. Esto no es una cosa que Cristo lo hizo para que se estableciese ya, no.
sino que se hizo ¿para qué? Para ir trabajando, como dice el libro de Colosenses, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Entonces ya ahora no es como antes, pues, que había un solo reino empoderado del mundo. Ahora están los dos reinos. ¿Qué reino está ahora? El de las tinieblas, que tiene una estocada, tiene una herida de muerte. Y el reino de luz, que va trabajando, ganando almas, convirtiendo almas. El poder del evangelio va haciendo su obra, su poderosa obra en todas aquellas personas que confesarán pues a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sacrificio de Cristo? En primer orden, redimirnos a nosotros. En segundo orden, darle una estocada a la prevaricación, porque estos líderes religiosos todos eran prevaricadores. Una estocada a la prevaricación, darle una estocada al pecado. Dice la Biblia que Jesucristo acabó con el pecado. Ahora, el pecado sigue, porque el pecado va siendo exterminado. La gente va confesando a Cristo. Cuando Cristo aparezca en gloria, automáticamente los cuerpos son transformados y termina el pecado. Entonces, poner fin al pecado. No dijo que terminó el pecado directamente. Es para ponerle fin al pecado. Ya todas estas cosas, estos 7 objetivos, le ha dado al diablo una estocada. Dice la palabra del Señor que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él se hizo semejante a nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién lo tenía? El diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Hoy en día la muerte existe todavía, mata gente, pero ya no tiene el diablo el imperio de la muerte. ¿Lo tiene quién? Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Se cumple la profecía de Génesis capítulo 3. Pondré enemistad entre ti y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. O sea, Cristo en la cruz, dice la palabra del Señor, que venció al diablo, los demonios, los exhibió públicamente, los venció. Es un proceso que ya Cristo venció, ya Cristo le ganó la pelea al diablo. Todo esto va en construcción, va en proceso. Llegará el momento en que todo esto prácticamente va a desaparecer. La iglesia triunfante de Cristo, aleluya, reinando con su esposo por los siglos de los siglos. Entonces, estos son procesos, hermanos, que se van construyendo, porque el que dice que la semana 70 no se ha cumplido, entonces prácticamente el ángel fue claro con Daniel, cuando le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso eran 70 semanas que tenían que cumplirse desde el principio de la orden, desde que fue dada la orden a su tiempo, que con la muerte del Mesías, la mitad de la semana 70, y después con la conversión del apóstol Pablo se culminaba el proceso de las 70 semanas, porque la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70. Eso es lo que se llama la onda expansiva de la profecía. Una profecía se da, tiene cumplimiento, pero esa profecía deja, en algunos casos secuela, en algunos casos deja resultado, en algunos casos deja resultado, en algunos casos graves, en otros resultados, bueno, de bendición, pero en este caso esa profecía dejaba un resultado bastante difícil para el pueblo de Israel, porque estaba profetizado de que el templo sería destruido nuevamente, la ciudad también sería destruida. ¿Qué tiempo duraron los judíos en la diáspora? O tienen más de 1900 años. Entonces, cuando la gente dice de que viene una semana en el futuro, que no saben dónde la van a ubicar, porque esos 3 años y medio de Apocalipsis, y que aparecen en Apocalipsis, no tiene nada que ver con esto. Eso es otro trato. Eso es como los 7 años de hambre que hubo en Egipto y los 7 años de la abundancia. Son procesos distintos a las semanas de Daniel, porque este es sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, y explica las consecuencias de ese tiempo que tenía que suceder. Ahora, hay muchos tiempos que son paralelos a la gracia. Por eso esa semana no aplica. Esa semana no aplica por eso. Hay tiempos que son paralelos a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la manifestación del puro amor de Dios. Esa es la gracia, la manifestación. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 10? De que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo. Los que están en los cielos y las que están en la tierra. Dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas en Cristo.
Cristo nació, Cristo tuvo su ministerio, Cristo murió, Cristo resucitó. Y está ahora a través de la iglesia, sus hijos amados a través de la iglesia, está llevando pues el desarrollo de la predicación del evangelio, ganando almas para el reino, ganando almas para Cristo. Eso es lo que se está haciendo ahorita. Ahora, todas las cosas están reunidas en Cristo. Por ejemplo, aquí tenemos ahorita lo que se llama el periodo de la gracia. Pero ese periodo de gracia, solamente termina con el juicio, Más nada, porque dentro de la gracia hay también periodos de juicio. Aquí en el libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En los postreros tiempos, o sea, los postreros tiempos. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Dice aquí el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. Oye, posteros tiempos. Cristo se manifestó en los posteros tiempos. ¿Qué más tiempo se le está buscando? Aquí hablemos entonces del libro de Hechos, capítulo 2. Esto no es tan ebrio como vosotros pensáis, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, posteros tiempos del derramamiento del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, en la consumación de los siglos, Cristo murió, amigo, hermano, en la consumación de los siglos. Marcos capítulo 10, verso 30. No hay uno que haya dejado casa, esposa, madre, hijo por mí, que no reciba en este tiempo, ahora en este tiempo, 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, ¿qué tiempo estamos esperando? ¿Qué tiempo estamos esperando? San Lucas 10, 18:30, lo mismo que haya dejado casa, posteros días. Hechos, Hebreos 1:2. En estos posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ¿cuándo son los posteros días? Estamos desde que Jesucristo pisó la tierra, desde que Jesucristo comenzó su ministerio, estamos en los postreros días. Cristo murió en la consumación de los siglos, dice el libro de los Hebreos. San Pedro 1:3 dice, sabiendo primero esto, capítulo 3, verso 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos. Entonces, Tesalonicenses 1:10 dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado sobre todos los que creyeron. Segunda Tesalonicenses 1:10. Ahora Jesucristo es la prueba más tremenda. Jesucristo mismo en el libro de Mateo, capítulo 24, Cristo dice que cuando se le hacen aquellas preguntas, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. Vamos a buscar esta cita aquí en Mateo y con esto vamos a concluir. Mateo, capítulo 24 de Mateo. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Cuando estudiamos la historia, ¿cómo ha estado el mundo siempre? ¿Cómo ha estado? Nosotros conocemos, hemos oído hablar de la Primera Guerra Mundial, hemos oído hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso, ¿cómo vivió Europa? ¿Cómo vivió Asia? ¿Cómo vivieron esos países en guerra? Dígame, la guerra religiosa de las cruzadas, que fueron 8 cruzadas que hubieron, 300 años de guerra en la Europa, la guerra de los 30 días. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que la gente está buscando hoy en día? Si es que ya hemos estado en los últimos tiempos, Cristo habló de oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. ¿Qué hemos visto? Y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces, Cristo mismo lo enseñó. Es algo que viene relativamente en el periodo de la gracia. Guerra, rumores de guerra, hambre, peste, hambre. Dígame el hambre. El hambre algo ha sido azotado a muchas naciones. A la Europa, a Asia, a África. El hambre ha azotado naciones, hermano. El hambre no es nuevo. En los tiempos de Abraham hubo hambre, en los tiempos de Isaac hubo hambre, en los tiempos de Jacob hubo hambre. Eso no es nada nuevo. Que vienen días más difíciles, bueno, vendrán días más difíciles, pero esto no quiere decir que se te esperan otro tiempo. Todo eso está dentro de este tiempo. Cristo habló del siglo presente y habló del siglo venidero. Ahora, los discípulos estaban interesados en saber, en conocer algo, porque los discípulos eran judíos, pero no iban a predicar judaísmo. No iban a predicar la ley, iban a predicar ¿qué? El nuevo sistema de enseñanza trazados por Jesús, porque la iglesia es apostólica, la iglesia es profética, la iglesia viene del fundamento apostólico. Entonces los apóstoles no predicaron judaísmo, los apóstoles predicaron las enseñanzas que Jesús les había enseñado. ¿Ves? Eso fue lo que predicaron los apóstoles. Y la iglesia está fundamentada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mis amados, bueno, vendrán tiempos difíciles, vendrán, pero no después de este tiempo. Todo eso está dentro de este tiempo, porque eso es lo que la palabra nos está enseñando. El que diga que hay una semana que está guardada para el tiempo del fin, bueno, en la próxima semana voy a hablar un poco del anticristo. Y vamos a estudiar algunas cosas con respecto al anticristo allí la semana que viene. Entonces, el que diga que hay una semana guardada para el tiempo del fin, bueno, realmente va a tener que buscarlo en la Biblia, porque eso se ha convertido en una falacia exegética. Eso no tiene fundamento bíblico, porque las 70 semanas están relatadas en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24 al versículo 27. Hay que conocer un poquito sobre el lenguaje judío, para uno leer. Cuando los judíos hacen pausa, se despistan en una cosa, en una palabra, pero vuelven a retomar su tema. En ningún momento el ángel le está diciendo que había una pausa después de la semana 69. Bueno, mis amados, Dios nos siga bendiciendo. Estamos a la orden para repetir, para contestar por cualquier pregunta que bien se pueda hacer.